Queridos amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Hoy nos venimos temprano desde Tuxtla, aquí a San Cristóbal de las Casas, donde andamos tomando un tour, caminando. Nos encontramos aquí en la iglesia de San Cristobalito. Al rato vamos a andar por acá, vamos a ver cómo llegamos. Nuestro recorrido comenzó en el Arco del Carmen y duró aproximadamente 5 horas. Si nos acercamos un poco más, esta era la entrada original de la ciudad. ¿Este arco? Este arco. Esta era la entrada original de la ciudad. Ok. Estamos hablando de que este arco data de 1677. Y si nos vamos por la... Comenzamos dando una vuelta por el barrio de Santa Lucía. cuenta si es un tramo bastante largo, que ni siquiera aparece. Sí. Pero si nos vamos todo en esta misma línea recta, vamos a llegar a la catedral y a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque nunca hay señal de teléfono en San Cristóbal. Pero por el ¿qué? Por el bareque, por el. Por todo el adobe, porque es muy grueso. Ah, y absorbe la señal. Sí, y si se dan cuenta, pues las casas son muy... Hablando que tiene una gran diferencia de años. 1595 y 1774. 1764. Son las únicas que existen acá en Chiapas de estilo guatemalteco. ¿De estilo guatemalteco cuál es? Exactamente, de estilo guatemalteco. Entramos al Centro Cultural del Carmen para tener una idea de cómo son las casas coloniales acá en el centro de San Cristóbal. Existían otros tipos, ¿no? Por ejemplo, el de cintura, que era de prehispánico, que es aquí de la zona maya. Ese lo vimos en Oaxaca, ¿no? Sí. La casa tiene un gran patio central y un patio trasero más pequeño donde tiene una colección de orquídeas. Luego de una breve caminata, llegamos al pie de las escaleras que suben al cerrito. Allí comienza el barrio de San Antonio. Más adelante llegamos al templo de San Antonio de Padua. San Cristóbal de las Casas se encuentra dividida en barrios que fueron formados originalmente por sus primeros habitantes en la época de la colonia. Algunos de estos barrios fueron formados por personas que tenían el mismo origen y otros por aquellos que tenían el mismo oficio. Ido expandiendo de una manera hacia arriba bastante interesante, ¿no? Y como les digo, es un barrio bastante tranquilo que no les lleva. Si se fijan bien, verán que el árbol que está frente al templo tiene forma de corazón. Rápidamente dicen que San Antonio de Padua es el abogado de los enamorados, de las enamoradas. Si le preguntas a alguien de San Cris de dónde eres, pues él siempre te va a responder del barrio. ¿De qué barrio eres? Lo curioso es que es muy chiquito. Pasamos por una tienda
a tomar un refresco llamado Nectarín, que es autóctono de Chiapas. Sin embargo, no es recomendable para niños. Y sobre todo pues que está lleno de humedales. Que estos lugares está prohibido construir. Claro. La gente me decía que pues en sus lugares de origen o algo ya sería un Oxxo, un 7-Eleven, un Starbucks. Subimos por la parte de atrás del cerrito. Digo que es como la salida de México, estado de la Ciudad de México y el Estado de México. Catepec. Sí, que ya sé cómo esas Sí, se parece bastante. pegadito. Por ahí pasamos, donde está ese mural. Se ve lejos, pero se ve cerca. ¿Cómo se llama aquí arriba? ¿Cómo? ¿Cómo se llama aquí arriba esto? Aquí es la iglesia de San Cristobalito o el Cerrito. San Cristobalito o el Cerrito. Sí. Aquí es donde está San Cristóbal Marte. Y ahí es donde está la cruz pasionaria. ¿La qué? La cruz pasionaria. Esta de aquí. Y esa cruz pues está hecha totalmente tal cual. Forjada. Representa la pasión de Cristo. Tiene el sol y la luna, que es el día y la noche. Tiene la escalera con la que bajaron. Y tiene la lanza con la que lo picaron también la costilla, ¿no? Y hay otras ya más elaboradas que tienen la balanza, que es el bien y el mal, que representan la maldad. Pero todas esas se hacen en el barrio del Cerrillo. Y en el Museo de Naboloma hay una colección de cruces pasionarias originales. Esta iglesia, que sorprende por su belleza y sencillez, fue edificada a finales del siglo XVIII. San Francisco, Santa Guadalupe, el convento jesuita. convento jesuita, Está la catedral. la Facultad de Derecho, ¿es que voy así? Sí, esa de aquí es la Facultad de Derecho. Y luego la catedral es la amarilla. Sí, y hasta allá atrás se alcanza a ver la del Cerrillo, La que es blanca. del barrio de los Herreros, que ahorita vamos ahí. Que es la blanca. Sí. De hecho, ese es el andador y todo pasa enfrente del andador, que es la línea que les decía que es la entrada de la ciudad. Este andador llega hasta la entrada de la ciudad. Sí. Seguimos con nuestra ruta hasta una antigua casona donde funciona un hotel. Qué interesante. ¿Y el piano sería de él o lo habrán puesto No, después? ese después. Ya fue mucho tiempo después, pero ya podemos ver el estilo y la calidad de vida de la gente adinerada. Sí, bueno, imagínate. Poco, ¿no? Y aquí se alcanza a ver bien la catedral también. Y así seguimos nuestro camino hacia la Plaza de la Merced. Explica toda la historia de cómo extraen el ámbar, pero aparte te traen la piedra, la pulen y van creando formas. Hay unas marimbas así largotas, pero de puro ámbar. Desde allí nos fuimos hacia el centro. Hicimos una pequeña pausa en Robot Rock Community Internet para degustar el posh y tomar un pequeño descanso. El posh es una bebida espirituosa que se obtiene de la destilación del maíz y se puede tomar al natural o mezclada con alguna fruta para darle sabor.
Tienen enfrente de ustedes, chicos, esos que estás viendo es de una chica que se llama Agatha, es de Francia. Hizo todas esas pinturas en print, o sea, las hizo en acuarela, las hizo luego en print y luego en sticker. Así que hay en diferentes estilos. Las pinturas que están enfrente de ustedes, que son estilo medio psicodélicas, son de Cairo Zeus. Es un chico que hace este estilo abstracto psicodélico de nuevo. Se inspira mucho en viajes con ácido, con hongos, pero la verdad. Eso es todo de Cairo Zeus, ¿no? Acá esto es Señorita, que es una chica de Chile, que aquí en un proyecto del micelio nos une, donde está dibujando y grafiteando hongos. El local también funciona como oficinas de coworking y como centro de difusión cultural. Nuestro recorrido continuó hacia la enseñanza. Fundado en 1915, fue uno de los principales centros educativos de Chiapas. De allí nos dirigimos al barrio del Cerrillo. El Cerrillo se encuentra decorado con una gran cantidad de murales. Algunos de estos murales transmiten contenido social, mientras otros se inspiran en lo psicodélico. Y si este video te está gustando o ha sido de utilidad, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te avisemos cada vez que hay un nuevo video. ¿Y ustedes qué opinan de los murales? Déjenme un comentario para saber sus ideas al respecto. El barrio del Cerrillo fue fundado por los herreros, y en algunos detalles podemos ver el ejemplo de su trabajo. En la descripción del video dejaré los datos de Alexis, que fue nuestro guía en caso de que quieran contactarlo para una visita similar. ¿Por qué paramos la completa esa? Porque si se dan cuenta es de los pocos lugares que aún permanecen. Luego nos fuimos hacia el templo de Santo Domingo de Guzmán. Esta iglesia del siglo XVI es la joya arquitectónica de la ciudad. Es tal vez la máxima expresión del estilo barroco chiapaneco. Ya camino hacia la catedral, pasamos por la que es tal vez la calle más concurrida de San Cristóbal de las Casas.
Esta fachada tiene mucho que ver Félix Umarra, de los personajes más odiados en la historia de México, que quemó bastantes códices. Ah, sí. Sí, tuvo que ver él con la fachada. La fachada tiene puro santo que no tiene nada que ver con alguna religión en sí fuerte. Gracias por acompañarnos y no olviden darle like y suscribirse al canal.